En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo en María y por las benditas almas del purgatorio. San Luis Beltrán, patrono de Colombia, patrono principal. Tiene fiesta importantísima, fiesta de primera clase, por lo cual siempre les decimos y les diremos, y de a poco, lentamente vamos avanzando, que los colombianos tienen que tener mucha devoción. Es un país que tiene bastantes patronos, me animo a decir más que el resto de los países. En mi país uno solamente, acá hay como 5 patronos, pero tienen que tener devoción a los patronos. Hoy han venido bastantes fieles, pero tiene que estar casi llena la capilla. Y esta estampita, y me permito un detalle sencillo pero hermoso, bien antigua, que una feligresa consiguió, es hermosísima y además es perfectísima, porque muestra a San Luis Beltrán con un cáliz donde sale una víbora por las veces que lo envenenaron los indios. Así de buenos eran los indios antes del catolicismo para los indigenistas. Y en la otra mano tiene una cruz que en la parte de abajo tiene la culata de un arma, porque lo trataron de matar y el arma, un español, y el arma con que trataba de matarlo se convirtió en crucifijo. Entonces es una estampita realmente hermosísima, además tiene la dignidad de lo antiguo y es perfecta. Y les quería entonces compartir rasgos oficiales de su vida junto con otros que ya en otros años les hemos dicho. Para empezar, el rasgo oficial de su vida cuando comienza casi la jornada con el martirologio. Tengan su martirologio, yo no sé si todos lo tienen y no sé si todos lo leen. En el martirologio de hoy, para el día 9 de octubre, dice: en Valencia de la España tarraconense, San Luis Beltrán, el patrono de Colombia, de la orden de predicadores, confesor, que célebre por su espíritu apostólico, confirmó entre los americanos, en Hispanoamérica, en nuestras naciones, en Colombia, confirmó entre los americanos con la inocencia de su vida y muchos milagros el evangelio que les había predicado. Ahí tienen un primer rasgo oficial de la Santa Iglesia Católica sobre el patrono de Colombia, típico habitante del gloriosísimo siglo XVI de España, nuestra amadísima y catoliquísima madre patria, el siglo de oro de España. Y él es un digno representante del espíritu que tenían los españoles en esa época, nuestros antepasados, y que hicieron América, el temple que tenían, cómo se entregaban para las causas nobles, para la causa de Dios, para la causa de la Iglesia Católica. Él, a principios del siglo XVI, nace y a los 16 años ya tiene un gesto heroico, siendo un jovencito, un adolescente, leyendo la vida de los santos, en particular la de San Roque y de San Alejo, en Colombia, que siempre se habla del cuarto de San Alejo. Decide este adolescente abandonar la casa paterna, como Santa Teresa de Jesús ha pasado también, y es de la misma época. Santa Teresa de Jesús, los más grandes santos de España son de esa época. Abandonar la casa paterna para servir a Dios donde nadie le conozca, como San Alejo, que desapareció del mapa, me disculpan la expresión, donde no le conocía, para vivir en la oración, en el sacrificio, pidiendo limosna. Lo alcanzan los criados de su padre, igual que a Santa Teresa, que un tío de ella, si mal no recuerdo, la alcanza y la devuelve a su casa, pero tuvo ese gesto. No cesó en su empeño de servir a Dios y contra la voluntad de su padre, ingresa en el convento de Santo Domingo, su propia ciudad, y su padre, moviendo influencias, logra quitarle de allí a través de sus influencias y con el superior del convento. Hace un nuevo intento y finalmente el padre acepta que sea, posteriormente se cambia el superior, si mal no recuerdo, el padre acepta que sea dominico, que sea un fraile. En su lecho de muerte su padre se arrepentirá de haberle puesto obstáculos a su entrada en religión. El mismo San Luis, hablando del purgatorio, de la oración del Papa Pío IX para tratar de no tener purgatorio, el mismo San Luis, cuando muere su padre, tiene revelación de Dios del purgatorio tan duro y tan largo que tiene su padre, y se propone hacer muchos sacrificios, penitencia y oración para tratar de ayudarle a su propio padre a que salga del purgatorio y pase al cielo. Creo que 7 años se demora. Un santo que siendo santo se demora 7 años, si mi memoria no me está fallando, eran varios años, para sacar a su propio padre del purgatorio. ¿Qué queda para nosotros realmente?
¿Qué queda para nosotros? ¿Cuánto iremos a estar allí? ¿Y quién nos va a sacar de ahí? ¿Las oraciones de quién? Novicio ejemplar hacía mucho sacrificio. Toda su vida es una nota, todo el sacrificio que hacemos los católicos sabemos, hacemos poco sacrificio y no puede ser. Algunos harán un poco más, otros un poco menos, pero no puede existir un católico que no haga sacrificio por tantísimos motivos que muchas veces hemos explicado. Y el signo o la característica de ese hacer sacrificio quedó plasmada, hablando de textos oficiales, en la oración de la misa. Llegó a la santidad, o se igualó a los santos, per corporis mortificationem, por la mortificación de su cuerpo. Hacía muchísimos. Y de hecho se muere prematuramente, se muere a los 55 años, por toda la rigurosidad de las penitencias y sacrificios que hacía. Está también oficialmente y explícitamente indicado en la vida oficial del breviario que rezamos los sacerdotes de la Santa Iglesia Católica. Y llegó a la santidad, dice esa misma oración, per fidei preconium, por predicar la fe, por enseñar la fe. Miren cómo nos toca a nosotros en esta época donde el primer problema, no el único, es la destrucción de nuestra fe católica con la falsedad de esta falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II, creada con el Concilio Vaticano II. Entonces, como él, tenemos que predicar la fe. Ese es el primer punto. Si yo a un ser humano le destruyo su fe católica, casi que el resto se va a dar para el mal en forma necesaria. El primer punto es guardar nuestra fe y después hay que pasar a las obras, si no nos condenamos igual, pero el primer punto es guardar nuestra fe. Y el Concilio Vaticano II y la falsa iglesia moderna ha destruido la fe católica, con una falsedad que no es catolicismo y que la pobre gente de buena voluntad ha sido engañada y se le ha dado de comer. A todos se nos ha dado de comer esa falsedad no católica de la falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II. Como él, como el patrono de Colombia, predicar la fe, decir qué es realmente el catolicismo. Estando allí con los dominicos, a los 21 años sacerdote, a los 23 años, 2 años después, maestro de novicio, a los 36 años de edad viene para Colombia, para la época del virreinato de Nueva Granada, España, para la época. Va a esa parte de España, aquí en América, a los 36 años de edad. 7 años va a estar aquí en Colombia, 7 años y es el patrono principal. Y es el patrono principal de Colombia. Convirtió al catolicismo muchísimos indios. Así como San Pedro Claver, otro de los patronos de Colombia, convierte muchísimas personas de raza negra al catolicismo, San Luis Beltrán convierte muchísimos indios al catolicismo. Uno se encarga de los indios, el otro se encarga de las personas de raza negra. Dos grandísimos y santísimos patronos que tiene este país. A los 36 años entonces se viene para aquí, ya tenía 15 años de sacerdote, 7 años se queda. Muchas veces lo envenenaron los indios, muchas veces. Creo recordar en una de las vidas que he leído, 4, y una de ellas, 3 o casi todas salía indemne, lo hacían daño, pero una vez casi se murió también con los envenenamientos. La más de las veces tomaba su veneno y no le hacía daño. Ahí puede haber una discordancia porque en cierta vida que estoy recordando que leí, hablaba de una que hasta se le cayó todo el cabello por efecto del veneno que le dieron los indios. Más en la historia oficial de la Santa Iglesia Católica no hace alusión a que una vez le haya hecho mal. Dice literalmente, ibicue, en Colombia, los colombianos, no digo los indios, venenum non semel sibi, a barbaris propinatum inoxie ausit. Allí, en la actual Colombia, veneno, no una vez, non semel, sibi, a barbaris, a él, por los indios, fue propinado, le propinaron veneno. Y lo tomó inoxie, quedando inmune, quedando sano y salvo. Y ahí tienen, volviendo a esa estampita, muy hermosa y muy correcta esta estampita. El cáliz, saliendo una víbora del cáliz. Por esto que acabo de leer,
de la historia oficial de la Iglesia Católica. Y a renglón seguido dice lo de el arma, que se convirtió en un crucifijo. Publicam viciorum objurgationem, por censurar los vicios públicamente. Nobilis quidam, un noble, cierto noble, español, mortem Ludovico intenta la muerte, darle la muerte a Luis, a San Luis. Cum sclopus, cuando sería un arcabuz pequeño, las armas de la época, o una pistoleta, creo que le dicen también, cuando el arcabuz, pero el arcabuz pequeño, a modo de pistola, sclopus, in crucifixi formam repente convertitur, cuando se convirtió esa pistola en forma repentina en la forma de un crucifijo. Impresionante. Ahí está. Si se han fijado bien, en la parte de abajo tiene una culata ese crucifijo. Siempre me he preguntado qué habrá sido la vida de ese crucifijo con culata en la parte de atrás. ¿Quién se lo habrá quedado y en qué rincón del planeta habrá quedado semejante reliquia? Qué tristeza que no haya quedado en Colombia y totalmente en exhibición. Cuando fuimos por la zona donde él hizo el apostolado, bueno, nombremos la zona colombiana del apostolado de él, empezó en Cartagena de Indias, después pasó hacia la zona cercana a Santa Marta y la mayor parte de su apostolado es con los indios de esa zona, Santa Marta, Tubará, Zipacón, Paloate, Mompox, Certa, Santa Marta, etc. En Tubará, 3.000 indios bautizados por él. En Santa Marta, 15.000 indios por él. ¿Dónde habrá quedado en esos lugares que él recorría este arcabuz, la culata, un arma con el resto de la forma de un crucifijo? Qué hermosísimo. Imagínense si alguien pudiera dar con esa reliquia. Cuando fui por esas zonas traté de dar con algún dato de San Luis Beltrán. No quedó nada. Ni el convento de los dominicos ha quedado en Santa Marta. Qué tristeza. O sea, esos avatares del tiempo, ni el convento ha quedado. Y preguntaba a la gente un poco de Santa Marta, casi ni sabían lo que han hecho nuestros, y me permito usar esas palabras fuertes, malditos gobiernos liberales y masones, ni los habitantes de Santa Marta, no sabía casi nada. Preguntaba, y fui a los franciscanos, nadie sabía prácticamente nada de San Luis Beltrán, A los 43 dijimos que a los 36 años viene aquí, 7 años en Colombia, a los 43 años regresa a España y tan solo 12 años después, dice la historia oficial, quebrado por sus penitencias, muere a los 55 años, muy joven. Tandem, finalmente, durioris penitentiae laboribus fractus, quebrado por los esfuerzos de tan duras penitencias, cayó enfermo y murió. Tenía, entre sus lemas, era una personalidad severa, recta, hacía mucho sacrificio, era muy estricto con los novicios, muy estricto. Él tenía ese dicho de San Agustín y se lo repetía: Domine, hic ure, hic seca, hic non parcas, ut in eternum parcas. Señor, aquí quema, aquí corta, aquí no perdones, para que en la eternidad me perdones. Es un dicho hermosísimo y famosísimo de San Agustín, también está reseñado en la historia oficial de la Iglesia. Finalmente, para darles un último dato de la historia oficial de la Iglesia, que está en el breviario, dice sus milagros. Extinguió, es toda una enumeración de milagros de él, extinguió un fuego con el signo en la cruz. Se está quemando una casa, se acabó el fuego. Primer milagro reseñado aquí. Ignem signo crucis extinsit. Tempestatem sedavit. Con el signo en la cruz para una tempestad. Padre, hay muchos rayos, nos vamos a hundir en un barco. No sé si están en un barco. Signo en la cruz, se acabó la tempestad. Ferarum impetus cohibit. Quitó el ímpetu de las fieras, no sé si un jaguar, algo, no sé, no aclara más la historia oficial, signo de la cruz, supongamos que un jaguar se le venía encima a algunos españoles, signo de la cruz, se acabó la ferocidad del jaguar y se habrá
ido. Hasta ahí nomás dice la historia. Mortuis vitam, dio la vida a los muertos. ¿Cuántos habrá resucitado? ¿Cuántos habrá resucitado? Con el signo de la cruz. Visum ceccis, a los ciegos la vista, curó a ciegos. Claudis gresum, a los cojos les dio el andar. Surdis redit auditum, restituyó a los sordos el oído, el poder oír. Ahí tienen algunas poquitas cosas más de otras tantas que en distintos años les hemos compartido. Esta vez hemos querido insistir más en los textos oficiales de la Iglesia Católica, donde tenemos la garantía de la verdad por ser la Iglesia Católica, y tan hermoso que en la misma Iglesia Católica hace alusión a los dos signos de esta antigua y hermosa imagen, el venero en el cáliz y la cruz con la culata con arma. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.